Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar lo que es el ADB que utilizamos anteriormente, que entrábamos aquí y activábamos lo que es la depuración ADB y por ahí podíamos eliminar lo que era la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. Bueno, en este video tutorial vamos a utilizar lo que es un método totalmente diferente. Recomendación, ver el video tutorial paso a paso para poder solucionar lo que es el problema de nuestro dispositivo, ya que nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos, como tenemos este dispositivo, es Android 14 y como la última actualización Android 15 ya está disponible, lo que vamos a hacer es a subirle la versión de Android para que pueda solucionar lo que es la eliminación de cuenta de nuestro dispositivo. Eso es lo que vamos a hacer. Como nuestro teléfono tiene Android 14, le vamos a subir la versión a Android 15 y le vamos a eliminar la cuenta de Google por completo. Y también si es Android 15, le bajamos la versión y automáticamente se va a eliminar también lo que es esa cuenta de Google. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es explicarles, primero vamos a ver lo que es el binario, qué binario tienen nuestros teléfonos, vamos a ver el binario y así poder descargar lo que son esos archivos, tanto el software y como también el programa que vamos a utilizar para poder eliminar lo que es esa cuenta de Google. Para saber nuestro binario de nuestro teléfono, lo que vamos a hacer es apagarlo, vamos a apagar nuestro teléfono, lo apagamos, luego que ya esté totalmente apagado vamos a esperar 10 segundos, luego que ya pasen esos 10 segundos, lo que vamos a hacer es introducir el cable USB presionando botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Esperamos que se nos muestre esta pantalla en verde, luego presionamos volumen arriba y nos llevaría lo que es a esta opción. Aquí podemos ver que nuestro teléfono es binario 3. Bueno, si es binario 3, ¿qué software necesito? Hay que ver qué software está disponible Android 15. Hay unos Android 15 que están muy actualizados. Entonces esos Android que están demasiado actualizados no lo podemos hacer. Vamos a bajar, vamos a buscar un software con el mismo binario 3, pero que sea Android 15. O de pronto que si está un binario 7, digámoslo así, un ejemplo, binario 7 y el mío es 3, entonces tengo que buscar un binario, si un binario 7 tiene Android 14 y Android 15, los dos que tengan el mismo binario, pero con Android diferente, Android 14 y Android 15. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de hacer este proceso? Tenemos que irnos lo que es a nuestro antivirus. Esto es para recomendación siempre para hay que desactivar el antivirus para no tener de pronto inconveniente, que si nuestro antivirus bloqueó el programa a la hora de ejecutarlo, entonces hacemos eso. Luego, lo segundo que tenemos que hacer es irnos lo que es a nuestro navegador y aquí vamos a buscar lo siguiente. En el navegador vamos a escribir tal cual aparece aquí en pantalla, Davicel, así como ven ahí esas letras, Davicel termina en doble L y luego te va a salir nuestra página oficial que dice Android TV o Davicel también. Le vas a dar clic, que es la misma, luego te va a llevar lo que es a nuestra página oficial y aquí vas a bajar a las últimas entradas y aquí en la última entrada vas a encontrar esta opción que dice apps Davicel. Le vas a dar clic, listo, luego vas a bajar, aquí vas a poder encontrar otros métodos también adicionales, vas a poder encontrar otros métodos, vas a bajar y aquí vamos a poder encontrar lo que es el programa que vamos a utilizar en este video tutorial, es este, el Odin. Vamos a descargar el Odin y aquí vamos a poder descargar lo que es el software. Todos los softwares están aquí de cualquier dispositivo, van a darle clic y luego te va a llevar lo que es a la página oficial. Cuando estés aquí en esa página oficial, vas a escribir lo que es tu modelo, vamos a esperar que cargue.
Ahora aquí vamos a escribir nuestro modelo. Este es un A16 A166M. Este es una A16 5G. Seleccionamos nuestro modelo. Luego vamos a ir bajando, vamos a buscar nuestro país. En algunos de los casos, a veces no están disponibles lo que son el Android 15 en su país. Pues bueno, buscan un país de referencia que ya lo tenga disponible. Entonces vamos a bajar donde están todos los binarios y aquí podemos ver que nuestro teléfono es binario 3. Claro, aquí está binario 3 Android 14 y también está binario 3 Android 15. El que tenga binario 4, este método ya no va a funcionar. Ya si tiene Android binario 4 a Android 15, este método ya no funcionaría. Estos son para los equipos que tengan binario 3 o 2 o 1, ya que se puedan actualizar a Android 15 con ese binario de referencia, el mismo binario, pero que tenga Android diferente. Entonces, lo que hacemos nosotros, como tenemos Android 14, vamos a descargar el binario 3, pero con Android 15. Le damos clic. Ahora lo que vamos a hacer es bajar y aquí vamos a encontrar estas cuatro opciones. Yo siempre recomiendo descargar aquí el que está de rojo. Seleccionamos el de color rojo. Esto es rápido, esto no va a demorar nada, eso es lo que más puede demorar por ahí como unos 10 a 6 minutos o hasta 5. Le damos clic aquí en la X. Esto, pues, aquellas personas que quieran, que tengan económicamente y puedan apoyar, pues bueno, hagan unas donaciones para apoyar a la página. Le damos clic en la X y luego le damos aquí nos da la opción de descarga, le damos clic en la opción de descarga y aquí se nos descargaría lo que es de software. Podemos ver, pesa 6 GB y aquí dice que lo que falta son 5 minutos. Ya yo, como lo tengo descargado, lo que voy a hacer es pausarlo. Listo, dicho eso, lo que vamos a hacer nosotros es extraer el software. Traemos el software, aquí tenemos los dos binarios, Android 15 y Android 14. Lo extraemos, luego que ya nosotros extraemos el software, lo que vamos a ejecutar es el programa. Le damos aquí en clic derecho, te va a salir. Vamos a cerrarlo, vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver. Esto siempre nos muestra un error, pero no se preocupen. Le damos que sí, aquí como administrador, aquí te va a salir esta opción, le vas a dar en aceptar y se te va a abrir el programa. Ya que se te abre el programa, vas a seleccionar esta opción BL. Seleccionas aquí, según la marca que te aparezca aquí, vas a seleccionar. Aquí vamos a saltar al CP. El AP lo vamos a dejar de último, ya que es el archivo más pesado. Seleccionamos este CP. Luego seleccionamos el CSC. CSC, le damos clic en CSC y luego vamos a seleccionar el último archivo, que es el archivo AP. Este es el archivo que siempre suele demorar por ahí 1 minuto, 2 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es pausar lo que es este video tutorial y cuando ya se instale el último archivo, entonces vamos a empezar a ejecutar lo que es este software y así poderlo degradar y poder recuperar nuestro dispositivo. Bueno, ya que se activaron todos los archivos, ya que están todos los archivos seleccionados, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle aquí en Start, vamos a seleccionar la opción de Start para ejecutar lo que es todo el software correctamente. Le vamos a dar en Start, seleccionamos, vamos a seleccionar en Start. Y ahora vamos a esperar que la actualización complete. Cuando ya esa actualización complete por completo, nuestro dispositivo estaría totalmente listo, totalmente recuperado. Ya solamente para poder configurarlo, vamos a esperar, ya que siempre lo que son estas actualizaciones siempre suelen demorar por ahí de 5 a 10 minutos. Ese es el tiempo que una actualización a veces es lo que demora. Bueno, dicho eso, entonces voy a pausar lo que es el video tutorial y cuando lleguemos lo que es a la opción del 50% y el 100%, volvemos nuevamente.
Bueno, ya aquí llevamos casi el 50% ya de actualización del sistema operativo. Esperamos unos segundos más. Bueno, como podemos ver, ya estamos casi que se termina lo que es esta actualización. Ahora, cuando ya culmine, lo que hace es nuestro dispositivo se va a reiniciar. Cuando ya se reinicie, eh, nuestro teléfono ya nos llevaría directamente lo que es a inicio y ya eliminando lo que es esa cuenta de Google y también lo que es ese bloqueo de pantalla que teníamos en nuestro dispositivo. Mientras que te guíes paso a paso y hagas tal cual como te hemos explicado en este video tutorial, vas a poder solucionar lo que es este problema de la eliminación de cuentas de nuestro dispositivo. También otra cosa que también les quiero comentar, que tenemos la comunidad de miembros en nuestro canal para aquellas personas que nos deseen apoyar, pues bueno, eso sería un bonito gesto para poder crecer en nuestro canal y así poder solucionar lo que es esa eliminación de esa cuenta positivo. Como podemos ver, nuestra actualización de software demoró de 6 minutos con 18 segundos. Esto siempre, como yo le había comentado, siempre suele demorar al hacer este proceso, siempre toma su tiempo. En algunos de los casos a veces suele demorar hasta 10 minutos, que me ha pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que nos lleve lo que es a inicio y te voy a explicar la forma más rápida y eficaz de poder recuperar, de poder configurar tu teléfono celular para hacerlo más rápido. Bueno, voy a pausar lo que es este video tutorial y cuando esté iniciando vamos a volver, ya que siempre esto suele demorar de 2 a 3 minutos, ¿no? Ya nuestro dispositivo está iniciando, vamos a esperar que inicie para luego culminar lo que es el proceso de esta eliminación de cuentas del dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a terminarlo de configurar, como lo habíamos dicho. Hay una manera más fácil de poder configurar nuestro teléfono y así llegar rápidamente lo que es a inicio. Lo que vamos a hacer, le damos clic aquí donde dice configurar sin conexión. Ahora, si tenemos SIM card introducida en nuestro teléfono, vamos a retirar esa SIM card. Retiramos esa SIM card, le damos aquí en omitir, le damos en omitir, le damos acá en siguiente, le damos en omitir y saltar todos modos, le damos en aceptar, damos en omitir, aceptar, siguiente. Cuando ya nuestro teléfono restablezca por completo, inicie por completo, lo que vamos a hacer es poderlo configurar. Podemos agregar lo que es un bloqueo de pantalla, lo que es la cuenta de Google y todo eso. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un poderoso comentario.